Ahora te comento el tema tierra plana. Se puede hablar de ausencia de curvatura, se puede hablar de la gravedad. La gravedad es el eje de todo el modelo heliocéntrico. Entonces se ha medido la gravedad de la Tierra, se ha medido de alguna manera, que yo desconozco, pero que es teórica. No hay un aparato que mida la gravedad. Lo que hay es una serie de experimentos que, utilizando fenómenos desconocidos a los que no podemos darles un nombre, y midiendo esto y aquello, sale una fórmula y es la fuerza de la gravedad calculada, como te decía. Y hay una relación masa de la Tierra y la gravedad. Siguiendo esa línea, se ha calculado la gravedad del Sol, teórico por supuesto. Y para calcular la gravedad del Sol, también se ha calculado el volumen del Sol. Para calcular el volumen del Sol, se calculó la distancia del Sol. Y ahí es donde se acaban las fórmulas. Ahí empiezan una serie de experimentos en los que se pretende utilizar el tema de la velocidad de la luz, que es una cifra también bastante teórica. ¿De qué luz estamos hablando? Difícil calcular la distancia, el volumen del Sol, pero ese fenómeno que llaman gravedad es el eje de todo el modelo heliocéntrico. La teoría, porque así la llamó Newton, que fue el que la inmortalizó, por así decirlo, pero teoría. Y además ya se habla de una gravedad del universo, ahí entra el tema agujeros negros, gravedad infinita y masa nula, dicen, un agujero negro, gravedad infinita y masa nula. Caso que te tiran esa, agujeros negros, la fuerza de la gravedad. ¿De dónde viene la fuerza de la gravedad? No es una fuerza reconocida, no es una fuerza que podés medir, que la podés calcular, pero es como que yo digo, nosotros, entre vos y yo, hay una fuerza beta, en este momento, que nos repele. Vamos a ver cuánto nos repele. Entonces nos ponemos a medir cuánto hay de acá hasta tu casa y empezamos a meter números y a hacer cálculos. Obviamente hay una distancia entre nosotros innegable, está el fenómeno de que no nos acercamos, ni yo me acerco a vos, ni vos te acercás a mí. Es decir, si no nos estamos repeliendo, por lo menos no nos estamos atrayendo. Y entramos a hacer números. Bueno, se puede calcular, pero no es que exista esa fuerza y se la pueda palpar. Se la puede calcular. Hay otras explicaciones para el hecho de que el teléfono se te cae al piso. Hay otras explicaciones. Está simplemente la de la densidad. Los objetos más densos van hacia abajo, los menos densos van hacia arriba. Y eso implica un arriba y abajo inexplicable. ¿Por qué hay un arriba y por qué un abajo? Y ahí hasta podría entrar el principio del bien y el mal. O sea, si hay un arriba y hay un abajo, hay un bien y hay un mal, por así decir. Vivimos en un mundo polarizado, blanco y negro. Pero si no hay un blanco y un negro, si no hay un arriba y un abajo, entra a jugar toda la idea de la relatividad, que te la tiro desde ese ángulo, que la relatividad tiene que ver con la medición de los desplazamientos de los astros, incluyendo el supuesto planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que se mueve, el Sol o la Tierra? Y de hecho, hablando de relatividad, justamente es eso, la respuesta es esa. ¿Qué se mueve? ¿La Tierra alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra? Es relativo. Esa es la respuesta científica. Es relativo. O sea que si vos decís, como te va a decir todo el mundo en la escuela, la Tierra gira alrededor del Sol, pero desde la perspectiva de la relatividad, eso no es cierto. Y la relatividad no es solo el principio que supuestamente gobierna nuestra parte de nuestra percepción de nuestra realidad en cuanto a los movimientos, los desplazamientos de los cuerpos celestes, sino que es un término operante, es el término central de una manera de percibir la realidad, pero también de percibir al ser humano. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, es relativo. Depende de quién lo hace, quién lo mira, quién lo dice, etcétera.
O sea que todos estos temas están un poco vinculados. Digamos, la luz de un principio filosófico te puede ayudar también a ver un poco más claro el panorama natural, ¿no? Lo que te puede revelar alguna medición científica. Entonces uno, ¿qué pasa cuando te dicen la Tierra es plana? Empieza a buscar motivos para creer en todo caso, o para descreer, para afirmarlo o para negarlo. Y a lo primero que uno acude es a la ciencia. Te fuiste a leer un poco el tema de la gravedad, te fuiste a leer un poco el tema de las dimensiones de la Tierra, miraste otra vez Google Earth. O sea, hiciste una investigación mínima. Eso es lo que te pones a hacer cuando te dicen Tierra plana. Pero, claro, uno busca por ese lado, que viene siendo un campo bastante distante, bastante ajeno a nosotros. Porque, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste a navegar? ¿Cuándo fue la última vez que realmente contemplaste los astros? No todo lo que está en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una reflexión sobre el trazo del sol? ¿Cuándo mediste dónde sale y dónde se pone? ¿En qué mes? ¿En qué día? ¿A qué hora? Ese tipo de observaciones no te pusiste a rehacer. Las leíste, las buscaste. Bueno, fíjate qué difícil que es llegar con tus manos a esos puntos. Es difícil, pero tenemos otros conocimientos paralelos, ¿entendés? Tenemos conocimientos de ciertos absolutos. La naturaleza, por más que parezca el testigo inapelable, que vos decís, acá lo veo, no hay curvatura, listo, la Tierra es plana. Para mí sí, ¿viste? Pero después te hablan de refracción de la luz. Bueno, siempre que falla lo de la curvatura te dicen, no, pero es la luz que se refracta. Además, no saliste con un láser a hacer el experimento vos. Y no tenés un láser que tira un rayo de 50 millas. Es más, no tenés un láser que te tire más de 200 metros. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos para medir la curvatura? Bueno, ahí se vende una cámara bastante piola, pero no es así nomás. O sea, no es que se te eliminan las dudas porque un amigo se compró una Nikon tal o cual, y te quedás en el molde, listo, ya lo midió él. Si él vio la lancha, boludo, vio la lancha que estaba ahí, y yo acá tengo mi calculadora, y la curvatura no da. Pero si te quedaras convencido, no preguntarías ni una más. Sin embargo, ahí estamos, a las escarbadas. ¿Y a dónde iba? Es que tenemos otros conocimientos paralelos, aun cuando la naturaleza parece que es la máxima evidencia. Pero resulta bastante engañoso, bastante tramposo, también hay metafísica. O sea que todo lo tridimensional puede ser visualizado o vislumbrado en un plano o representado en un plano. De última, bueno, el mundo real es plano, pero la manifestación, o sea, lo que nosotros percibimos como una realidad, es tridimensional. Hay gente que te va a decir eso, y si te descuidas empezás a correr en esa dirección, ¿sabes cómo? Pero acabás de entrar a un campo re mezquino encima. Porque no, ahí no tenés, o sea, todo es teórico. Casi nada es demostrable en la metafísica. Se quieren, ¿viste? Hablan de mediciones mínimas. Por ejemplo, ¿podés medir el amor? ¿Entendés? Eso es metafísica. Sí, hay una medición, Las plantas crecen, ¿entendés? Crecen mejor si les hablas. Hay un montón de cosas. Y no digo que eso sea metafísica. Te quiero decir que se puede hasta cierto punto medir una fuerza que no es observable. Entonces no es tan fácil ponerse a hablar de esas cosas, hablar de la naturaleza como si fuera el primer y único testigo. Entonces la historia, hay evidencias históricas de que la Tierra sea una esfera, hay evidencias históricas de que la Tierra sea un plano. Y teológicamente hablando, ¿la Tierra es plana o la Tierra es una esfera? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el cuarto día apareció el sol y todo eso. Porque no habla de la creación de la tierra en sí con respecto a las luminarias. No fue el cuarto día el día que se creó la tierra. La tierra se creó en el principio, ni siquiera es un día. Eso en el principio. Después empieza la semana de la creación. Y dijo Dios sea la luz, y fue la tarde y la mañana. O sea que la tierra creada es anterior a la semana de la creación. Te estoy hablando de teología. Hay mucha gente que no cree en la creación. Estamos hablando de un conocimiento, una postura teológica, la cual es muy abrazada por muchas personas en el mundo. Y bueno, ahí tenés para hablar. Si la Biblia dice que la tierra fue creada en un principio y que estaba desordenada y vacía, ¿por qué tiene que ser una esfera eso? Si
no es lo que yo veo. Y cuando declararon que la Tierra era esférica, tampoco la habían visto, nunca la vieron. Siempre lo que vieron fue una Tierra plana. Entonces la declaración de la Tierra esférica fue hecha totalmente teórica. El viaje a la Luna viene a confirmar, digamos ya por vía ocular, viene a confirmar de que la Tierra es esférica por las fotografías. Fotografías, por supuesto, desde el punto de vista del tierraplanista, trucadas. Pero cuando se declaró que la Tierra era esférica, fue un quilombo para empezar. El tema de este muchacho Galileo Galilei yendo a declarar, ¿viste? Primero lo dice, después lo desdice y después lo vuelve a decir, ¿entendés? Supuestamente le queman las patas, o sea, toda una leyenda en torno al tema que dice al final, pero se mueve. Dice que dijo, sí, me arrepiento de todo, pero se mueve. Entonces, ¿cómo puedo confirmar que la Tierra es plana? Bueno, yo te digo que yéndote a los experimentos científicos y bla, bla, que son los más crudos para nosotros, o sea, los más concretos, está bien, pero como esa ciencia de todas maneras puede ser puesta en duda, puede ser muy compleja, puede estar muy fuera de tu alcance, tenés que confiar en otras entidades, no en otras personas. No podés hacer la lectura por vos mismo. O sea, vos no sabés calcular la gravedad. O sea, solo tenés hoy en día que creerle a la narrativa de otro y a las imágenes. Pero bueno, ya te hablé de imágenes, justamente de imágenes y no de fotografías. Capich, imágenes. Los libros dicen imágenes de la NASA o imágenes creadas, gestadas, generadas por la NASA. Representan, ¿no?, a Júpiter, pero no es una foto ni ahí de Júpiter. O sea que lo que se le hincharon las pelotas a un artista, basado quizás en una mínima observación a través de un telescopio, los anillos de Saturno, qué sé yo, ¿viste? Los anillos de Saturno, ya entra dentro del campo de la fábula. Para el tierraplanista, ¿entendés? Las explicaciones que hay para eso son, sí, que fue un aparato enviado desde la Tierra, está recorriendo el universo y manda señales, ¿entendés? Imágenes. Pero resulta que cada vez que aparece una son un quemo, son cualquiera. Entonces nunca hablan de fotografías, siempre hablan de imágenes. Así es la cosa. Entonces vos tenés que confiar en esos reportes. Pero a través de la historia es un poco más fácil porque vos sabés leer, te vas ubicando y lees algunos documentos y por lo menos te das cuenta de lo que pensaba la gente hace 500 años. Después tenés otras avenidas, o sea, el planteo de la lógica es importante. Utilizar la lógica en esto como herramienta de estudio. Si vos te quedás en una simple observo y registro, bueno, pero si ya estás recontracondicionado a que te digan cómo viene la mano, ¿cómo vas a ver? Te dieron una interpretación del asunto. ¿Pero dónde están las fotos? ¿Por qué? ¿Por qué me están fallando con lo de la Fotelli? Hermanelli, no me fallé con lo de la Fotelli. Tirame fotografía, pero te tienen 8 tamaños del globo terráqueo fotografiado diferente. Entonces vos decís, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la del carnet? Para el documento necesito el DNI. Estamos haciendo el DNI. Y no te lo saben tirar, loco. O sea, no fracasaron en eso. Casi como a propósito, como diciéndote, ¿por qué no mirás esto un poquito más de cerca? Y si no le querés poner pilas a eso, es por una comodidad. Hacé lo que vos quieras. No le des bola. ¿Quién soy yo? O te podés empezar a interesar y empezar a conjeturar y decir, bueno, ¿acá qué carajo pasó? Entonces, el tema de la lógica tiene cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, si vos decís blanco, negro, bueno, ¿qué sigue? Y sigue el siguiente. Si habías dicho negro, sigue blanco. Y si habías dicho blanco, sigue negro. Pero no necesitas que te muestren el siguiente cuadrito. Eso es la lógica, es así de fácil. O sea, hasta cierto punto es infinita. Relaciona datos y busca si hay algún tipo de patrón, alguna posibilidad de asociar, de sintetizar. ¿Y por qué no lo vas a aplicar? O sea, si yo te digo que eran 3 tipos encerrados por más de una semana, por 8 días, en una cápsula, se fueron y volvieron a la luna, pero ¿y cuándo cagaron? ¿Dónde y cómo cagaron? Nada más, ¿entendés? Dígame la verdad, hijo de puta. ¿Cómo hicieron para recagar? No comieron nada, ok, bueno.
Pero capaz que un garco tenías. No sé, evidentemente no garcaste nada. Entrenamiento, controlaste. Pero, ¿cómo comí? O sea, no comiste. Bueno, control. Pero, ¿qué bebiste? ¿Dónde measte? ¿Cómo measte? En 8 días, sin parar. Por darte un ejemplo, pero trivial, o algo que al final vos me podés decir, bueno, no comieron, nunca cagaron, mearon una vez, mearon 2 veces. Ya está, bueno, me cagaste. Ese es el informe. Pero por lo menos hacerte la pregunta. Empezar por la pregunta. Y después el tema de el auto en la luna, ¿viste? Ya para que lleves un auto. Dios mío.